propósito de lo que hoy también hemos presentado en Punto Final, un reportaje de Roberto Ramírez, del congresista del bloque magisterial, Edgar Tello, que encontraron en un allanamiento de su oficina un documento que había enviado o iba a enviar a la embajada de Taiwán pidiendo nada más y nada menos que $8.000, entre otras perlas. Correcto. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas noches. Efectivamente, ¿no? Y lo más probable es que vaya a primar el espíritu de cuerpo, el otorongo no como torongo, y finalmente los congresistas, ya lo hemos visto en el caso de los niños, le van a querer salvar el pellejo, sabiendo que más temprano que tarde pedirán en retribución, Mónica, lo mismo, que le salven el pellejo, porque queda claro que el nivel de los congresistas está en uno de sus puntos más bajos, creo. Pero, ¿cuál es el tema? El tema de fondo es, aparte de, además, pedirle a los trabajadores plata para hacer donaciones sociales, que ya de por sí es un delito, ¿qué cosa es lo que hace? ¿Qué hace un congresista donando? ¿Qué hace un congresista a título personal o una autoridad donando a nombre de qué? Sobre todo en el Congreso. Es, creo yo, digamos, ¿no?, el ejercicio de clientelismo que está tan arraigado en la política. Lo hemos visto en campañas electorales, hemos visto en siempre candidatos políticos. Entonces, cuando uno está en el Congreso, siente que también no puede dejar de lado ese clientelismo que por ahí es más activo en una autoridad, ya sea alcalde, en un gobernador regional, que sí tiene un presupuesto y puede construir esta base electoral en base a una horita por acá, una horita por allá, dejando de lado los temas prioritarios y obviamente haciendo este clientelismo que tanto daño nos hace y obviamente nos muestra la democracia fallida, ¿no?, a la que nos vamos desgraciadamente. Ojalá que no permanezca el otorongo, no come otorongo. Yo creo que va a permanecer, Mónica, sí, desgraciadamente. Bueno, pero déjame tener la esperanza en algún momento, en algún momento. Acá pongo punto final. Adelante contigo, Cristian. Gracias, Mónica, por el pase. Allá, bien. Bien, arrancamos sin medias tintas. A ver, lo primero, lo que ya comentábamos con Mónica, ¿no? Un artículo muy interesante de Fernando Vivas hoy en el Comercio dice: cuando la perversión es mayoría simple. Y yo lo decía, ¿no? Digamos, la perversión en la cual ha caído muchas instituciones, hablaba de la Fiscalía, y en este caso claramente el Congreso de la República, que ha perdido de lado la meritocracia, el sentido común, ni qué decir del bienestar del país, y solamente prima la perversión de los intereses personales aupados, legitimados, vamos a ponerlo entre comillas, gracias a las mayorías simples que se consiguen en el Congreso de la República, que hemos visto que estaban en las antípodas durante el gobierno de Pedro Castillo, ahora se han juntado porque finalmente prima el interés. Cuando hay algo de interés, todo. Y el otorongo no come otorongo. Y yo creo que hay que insistir con un tema que está clarísimo. Así como se ha exigido tanto con el gobierno y la organización criminal que se impregnó en el gobierno de Pedro Castillo en diversos sectores, lo que queda claro es las organizaciones criminales que estarían dentro del Congreso con miembros del Congreso de la República. Y tenemos que hablar claramente de los niños. Los niños una y otra vez, porque ahora resulta que tenemos a un niño en la Comisión de Transportes. Ergo, ¿qué pasa en la Comisión de Transportes? Clientelismo puro y duro, si es que no rayando con temas de corrupción. Habría que investigar si es que hay cartitas también pidiendo dinero como la del señor Edgar Tello presentado en el reportaje de Punto Final. El tema de los colectiveros. Ahora resulta que todo el mundo quiere empadronar a los colectiveros. Todo el mundo quiere legalizar a los colectiveros. No solamente en Lima, sino a nivel nacional. Más muertos, menos calidad en el transporte público para las personas, pero eso no importa, porque finalmente es un voto, es un grupo de gente con dinero, así que puede haber contrapartidas, y al Congreso de la República ese tema no le interesa y continúa con eso. Eso es solamente un punto. Luego tenemos, por ejemplo, el tema de la ATU, cómo el Ejecutivo cambió la manera como se designaba la persona, ya lo he dicho mil veces, independientemente o no del trabajo de María Jara, y el Congreso de la República claudicó de su fiscalización. ¿Por qué? Porque están también en un contubernio. Lo sacaba el Diario Expreso el otro día. Juegan en pared, y desgraciadamente juegan en pared los peores. Un gobierno ineficiente, inepto, y un Congreso igual o peor. La cacocracia es lo que yo quiero plantear. Han habido muchas columnas, pero ya cuando yo veo la alianza entre Palacio y Congreso, solamente para subsistir, para agarrarse algunas cuotas de poder hasta el 2026, yo la verdad pienso que la democracia fallida, débil que teníamos, ahora
cambia de lado y va directamente a una robusta, sana cacocracia. ¿Qué es la cacocracia? Dirán, no existe ese término, a ti que te gusta hablar de cacacenos. Muéstrame, por favor, ahí la tenemos. Dice, una palabra que se ha estado usando ocasionalmente desde hace más de un siglo, aunque en tiempos recientes se ha extendido considerablemente. Parece esa definición escrita para el Perú y para los tiempos que corren. Por su formación a partir del griego kakos, malvado, malo, y el elemento cracia, gobierno, poder. Sería un gobierno de malvados o un mal gobierno. En ocasiones se ha definido como gobierno de los ineptos. Yo, obviamente, ustedes sabrán, me inclino por esa última. Gobierno de los ineptos. En el Ejecutivo y en el Congreso de la República, tengo que decirlo. Decía, el tema de la Junta Nacional de Justicia, el tema de la Ley Mordaza, el tema del Defensor del Pueblo, prescripción de delitos, todo sin el menor debate, solamente en base a intereses, nos lleva, creo yo, a una cacocracia, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso de la República. A ver, con Pedro Castillo había al menos un, digamos, ¿no?, un gobierno autoritario, ineficiente, y un Congreso que era igual, porque la cacocracia viene desde antes, desde que se eligió este Congreso. No es que ha aparecido ahora con Pedro Castillo, pero por lo menos en las antípodas que se encontraban las posiciones, el Congreso hacía unos amagues de fiscalización. Hoy por hoy, hasta eso se ha perdido. Y yo diría que podríamos estar peor, camino a un despeñadero peor de cuando estábamos con Pedro Castillo, no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, porque si la cosa continúa en esta cacocracia que cada día se robustece, las consecuencias para el país van a ser mucho peores cuando vengan las elecciones, ya sea en el 2026 o ya sea antes, aunque muy difícil, porque repito, este Ejecutivo y este en Congreso han entrado en un círculo vicioso que solamente les interesa quedarse un poquito más de tiempo para agarrar un poquito más de poder y algunas cositas, seguramente algunos favores que harán en el ida y vuelta. También leía que, por ejemplo, en base a este arreglo en el Congreso, se empoderan gente como Vladimir Cerrón, ¿no? La gente vinculada a su partido, le exige al Poder Judicial que le devuelva el dinero, ya se puede comunicar con otros investigados, es decir, empieza a mostrarse en todos los campos este nefasto acuerdo en el cual no hay fiscalización, no hay un control entre uno y otro, sino que simplemente están por los acuerdos debajo de la mesa, repito, con la perversión de la mayoría simple en el Congreso de la República. Lo del acto ha sido increíble. Claro, porque también quieren tomar el control de otras instituciones. Entonces, la democracia fallida, repito, se convierte en una cacocracia con el temor de que el autoritarismo que muestra este gobierno vaya aumentando. Repito, está bien, saliste el tema de Pedro Castillo, pero que la mediocridad no te haga pensar que ahora estás cañón y que simplemente tienes que defender este gobierno, este Congreso para llegar al 2026. Ya pasó, viejo. Ya pasó ese tema. Ese es un problema que tenemos aquí en el Perú. Claro, cuando había, por ejemplo, la discusión entre el liberal y el modelo velasquista ya había pasado. No estaba en discusión aplicar el modelo velasquista hoy. Lo que había que hacer era hacer las reformas para que este gobierno, o en todo caso, este liberalismo, sea tal y no sea un clientelismo, un mercantilismo, un club de la construcción, un tema como la Bajato, etcétera. No había que discutir con un modelo no socialista como el de Velasco, estatizar empresas. No, había que preguntarse qué tiene este modelo que claramente nos ha hecho mejorar en los últimos 20 años, que tenga que ser mejorado porque ya como está no aguanta más. Hay que dar el siguiente paso. Esas reformas de segunda o tercera generación que nunca se han dado todavía y más bien empezamos a ir hacia abajo. Y esto tiene una consecuencia, señores, porque hablamos de la economía, hablamos de todos estos, ¿no?, estas lavadas de cara, estos arreglos, estos tomidacas en el Congreso de la República con el Ejecutivo. Te doy 40 millones, Congreso, para que, ¿no?, nos quedamos todos hasta el 2026 contentos. Contrata asesores, ¿no?, llénate la boca, viaja por aquí, viaja por allá. Y de vez en cuando, ¡pum!, te sueltas una ley mordaz y empiezan todas las voces, ¿no?, vacías. Ay, no, yo estoy a favor. Jamás estaría en contra de la libertad de expresión. El favor. Y este gobierno es igualito. Por eso me llama la atención y hasta pena me da, pero voy a hablar de eso ahorita. Lo que quiero decir es que esta cacocracia tiene un impacto directo en la economía y en el bolsillo de todos los peruanos. Así como la tenía, ¿no?, la incapacidad de Pedro Castillo, que ni siquiera pudo comprar uria. Esta situación, este gobierno que se esconde como avestruz y no define ir a tomar el sur con un plan para reintegrar esa parte del país a toda la economía nacional. Dejar de estar escondiéndose con un comité. ¿Cómo es que se ha nombrado?
una comisión especial de asesores. Increíble. ¿Cómo pierde la autonomía y la independencia? Pero quería llegar a ese tema. Quiero ir primero con la economía. Muéstrame los cuadros de la economía, porque esto tiene un impacto directo. Y se los explico cómo. Primero vamos a los números, la economía en sí, y luego veamos cómo impacta la política en los números. Vamos a la pantalla grande, José, por favor. Ahí estamos. Ahora sí muéstrale esto si quieres. Ok, el PBI cae en este primer trimestre del 2023 comparado al primer trimestre del año pasado, el 2022, en 0.43%. Uno diría es poco. No tanto, porque luego vamos a ver que la cantidad de pobres en el mundo urbano y en el mundo rural ha aumentado. Es curioso, lo escribía Richard Webb, cómo el tema de la pobreza urbana comienza a ser un problema aún mayor que la rural y cómo eso conlleva a reformar las políticas de Estado para atender la pobreza urbana que antes no se tenía tanto en cuenta. Todos los programas sociales están destinados a la pobreza rural, o la mayoría de ellos. El PBI cae 0.43%, ¿por qué? Entre otras cosas por la caída de la inversión privada. La gente no quiere invertir, tiene miedo. ¿Ustedes creen que un proyecto en el sur, el otro día un pata me contaba, sí, el litio, y empiezas a escuchar en Chile el litio, el litio, el litio? ¿Alguien en su sano juicio va a estar dispuesto a ir a invertir en el sur, en el litio, en Puno? Y no solamente por la situación, ¿no?, digamos, de violencia y de rebeldía del sur, sino de la incapacidad del Estado para lidiar con eso. Para bien, el imperio de la ley, pero la comunicación, el diálogo, convencer. Vencer es convencer en política, y este gobierno ha claudicado de ese tema. Claro, porque le salen defensores que uno no entiende. Menor consumo privado por el tema de la inflación, caída del gasto público, entre otras cosas porque el Estado ha dejado de, digamos, no inyectar dinero por el tema del COVID-19. Claro, este tiene dos caras de la moneda. Enhorabuena, porque finalmente el COVID-19 está bajando, ya no genera tantos contagios y ya no se necesita poner tanto dinero ahí. Habría que preguntar cómo puede mantenerse este gasto público atendiendo las carencias del sector salud en nuestro país. Y luego la caída de exportaciones mineras y tradicionales, claro, mineras, porque no entran a trabajar nuevos proyectos. No ha salido ni un proyecto, y eso que hemos estado con el precio de los minerales en alza. Han habido precios récords, pero obviamente, si tienes menos cobre que vender, vas a recaudar menos. Por más que tengas la misma cantidad, obviamente vas a ganar más plata, porque si antes exportabas 10 a un sol, ganabas 10 soles. Ahora exportas 10 a 15 soles. Pero podrías exportar 20 a 15 soles. Y eso no se ha logrado, y vaya que con este gobierno parece que no se va a lograr. Por eso se agarra de otras cositas, ¿no? Para dar, digamos, la imagen de que están haciendo algo y están logrando, y es mentira. Lo único que están haciendo es sobrevivir, porque no quieren dejar la mamadera, no quieren dejar el poder y ni siquiera tienen un plan para nada. Vamos con el siguiente cuadro, por favor. La fuente, por favor. Eso, gracias. Carlos Parodi es columnista del diario Perú 21 y tengo que decirlo, no sé si me enjuiciará o no, pero me ha agarrado todo su artículo. Sobre todo el tema de los datos, no puros y duros. Él ha hecho la chamba, yo aquí me la agarro. Gracias, Carlos. Inversión privada ha caído en 12%. ¿Ok? Las exportaciones han caído en 2.1%. Ahí ya lo habíamos dicho, ¿no? ¿Cómo cae la inversión privada? La gente no quiere invertir. ¿Por qué no quiere invertir? ¿Por qué cae la inversión privada? Ahí es donde el tema se junta con la política. No existen cuerdas separadas. Es una macana, eso no existe. Siguiente cuadro, por favor. Las consecuencias de nuestra situación económica. Inflación interanual. Este ha sido un tema fundamental, el tema de la inflación. Los precios de los productos han subido. Primero hablamos de la guerra con Ucrania, luego hablamos de otros temas económicos internacionales, pero luego entramos digamos, ¿no?, las cuestiones locales. Primero un mal gobierno de Pedro Castillo y luego toda la crisis, ¿no?, social, con las protestas, que generó también un impacto económico durísimo. ¿Ok? ¿Esto qué ha generado? Aumento de precio de la canasta básica. Y obviamente, como en todo, los segmentos más pobres son los que más sufren. Porque obviamente tienen que destinar un porcentaje mayor a la compra de alimentos. Y muchas veces no pueden mantener la dieta. Han tenido que bajarla. A eso me refería justamente con el tema también de la pobreza urbana, más allá del tema de la pobreza rural, que era un poco lo que más prioridad se le daba. La tasa de interés se ha mantenido 7.75%. Repito, inflación interanual 8.4%. Después le voy a contar cuál es un poco, digamos, la expectativa que se tiene respecto de la inflación. Es cierto, está bajando, pero no tan rápido como se debería. Quizá terminemos con una inflación el año de algo de 6%. Vamos con el siguiente cuadro, por favor, José. Estas son noticias, digamos, positivas. Siempre el nivel de reservas
en positivo, 72 mil millones de dólares y 53 mil millones en posición de cambio. Esto justamente es lo que una de las tareas del Banco Central de Reserva del Perú, evitar la especulación del tema del dólar, poder salir a comprar simplemente, no, o vender viceversa, pero para mantener estable. No es que interviene en la economía, pero interviene para mantener estable el tema del tipo de cambio. Muéstrame el último punto, por favor, que también es positivo, perdón. Superávit fiscal del 1.7 del PBI y la deuda pública 32.9 del PBI, que es la más baja de la región. Ahora, esto te deja, como decía, una situación de la economía con puntos a favor y puntos en contra, pero el impacto fundamental es con los más pobres. Porque, repito, la inflación ha hecho que la canasta aumente y no se están generando nuevos puestos de trabajo, porque el crecimiento del PIB al final de año no va a dar para crecimiento del empleo. Es más, quizá ni siquiera aguante para mantener el número de empleos en el sector formal siempre. Y quizá se pierdan más empleos este año. Y nuevamente la gente tendrá que recurrir al tema de la informalidad, con todos los bemoles y aspectos negativos que esto tiene. Decía entonces, cito a Carlos Parodi, la inflación se mantiene fuera de la meta del Banco Central, que es entre 1 y 3% anual. El Banco Central tiene que intentar, justamente con el tipo de cambio, etcétera, tratar de bajar esa inflación. Eso no va a pasar. Pero repito, este 8.4 que ha sido este trimestre, interanual, perdón, abril, se esperaría que baje entre 5 y 6%. Pero el tema clave es la inversión privada, que es casi el 80% de la inversión en nuestro país. El otro 20% de la inversión pública. Entonces, ahí es donde entra el tema político y ahí es donde entra a impedir la inversión privada la cacocracia, los malvados, los ineptos, tanto en el Congreso de la República como en el Ejecutivo. No voy a hablar obviamente de los otros estamentos de gobierno, pero sabemos que son justamente parte, consecuencia de nuestro sistema político y que ve la relación Ejecutivo-Congreso para decir, bueno, si Otorongo no come Otorongo, a mí tampoco, ¿no? Alcalde, que haga mis pillerías, tampoco nadie me va a agarrar. Estamos en el reino de la impunidad. ¿Perdón, José? Ok. Uy, vamos entonces. Por eso es que quería justamente plantear ese tema. Aquí termino. Si aumentara la inversión privada y pública, se elevaría el crecimiento y con él el empleo y la recaudación tributaria. ¿De qué depende aumentar esta inversión privada? Crucialmente de las expectativas. Y las expectativas están vinculadas al trabajo político. ¿Ok? Mientras no haya ese tema, para abajo, viejo. Así que preocúpense, moléstense, ¿no? Indígnense, como dice, ¿no? Respecto de todas las leguleyadas y la ineficacia de este Ejecutivo y de este Congreso de la República. Vamos para abajo. La gente cree que ya superó el tema con Pedro Castillo en el 2026 o en las próximas elecciones podríamos darnos un golpe más fuerte aún, porque sigue en declive. Quería tocar rápidamente, porque ya está nuestro invitado. Hoy día vamos a estar a quien no tengo el gusto de conocer públicamente, pero finalmente de tanto que hemos hablado del tema de la carretera del MTC, quien se ha comunicado con nosotros para poder hablar al respecto ha sido el exministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Extremadura. Vamos con él ahorita. Pero antes, Amnistía Internacional y su informe. Amnistía Internacional. Lo primero, muéstrame la fotito, por favor. Aquí está. A ver. Racismo letal. Esa es la carátula, ¿ok? Que además ya de por sí, ¿no? Digamos, recurre a esta fotografía que en un principio se planteó, luego se definió que no había sido, ¿no? Que era con una... Claro, este es un poco una mezcla, ¿no? Una composición, digamos. Pero bueno, ahí hay obviamente de por sí un mensaje fuerte, ¿no? Una mujer del interior del país, campesina, frente, ¿no? A ese aparato represor, la policía, ella con la bandera del Perú. Entonces ella representa al Perú bueno y obviamente al frente la malvada policía. Me parece que de por sí ya es un mensaje fuerte. Que voy a decirlo no directamente, me parece que le quita peso, es decir, no sé si le quita peso o no, pero desgraciadamente Amnistía Internacional, Human Rights Watch y desgraciadamente también la propia Comisión, creo que hay que verla desde la perspectiva en los cuales ellos han decidido por motu propio ubicarse, que es un sesgo ideológico
claramente marcado hacia la izquierda. Claro, ellos dirán que han denunciado violaciones de derechos humanos en gobiernos de izquierda. Lo han hecho como última ratio, hay que decirlo también. Siempre lo han hecho al final, cuando era inevitable. Es como que me digas pues que ahora alguien pues que tiene una ONG de derechos humanos va a decir que hay democracia en la Nicaragua de Daniel Ortega. Hazme favor pues. Pero no lo decían hace 4, 5, 6 años. Como ahora sí lo están diciendo, advirtiendo de lo que podría pasar con Bukele. Yo también lo creo así. Que es un autoritarismo nuevamente, no como en la época de Fujimori, que todo el mundo aplaudía. La situación es esta, pero el problema es que cuando tienes mucho poder, el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Puedes hacer cosas fuertes, puedes tener mano dura, pero nunca te puedes zurrar en la ley. Y una vez que empiezas a querer cambiar las cosas para que nadie te pueda decir nada, estás en problemas. Amnistía Internacional, entonces, me gusta, y creo que esto es importante, que ellos reconozcan el sesgo desde el comienzo, porque esto, a una persona, digamos, que lee con atención, inmediatamente sabrá leer el resto del informe, reconociendo ese sesgo que, repito, Amnistía Internacional ha decidido plantear en sus informes. Dice, por ejemplo, este documento analiza el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales y militares peruanos en respuesta a las protestas, lo que resultó en graves violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional. Ellos cogen y contextualizan lo que ocurrió en el país de acuerdo a sus intereses. Está bien, es su libertad, pero no nos quieran vender un informe como objetivo, como amplio, como plural. No, señores, es un informe sesgado y subjetivo. Reconocen entonces que ellos no van a contextualizar los hechos de violencia, porque claramente cuando tienen que hacerlo, los pasan por agua tibia. Todas las protestas fueron pacíficas, contadas, dicen, cuando todos sabemos que no fue así. Entonces, importante que ellos digan que solamente están para investigar, para vigilar los excesos que habría cometido las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas. En eso yo estaría de acuerdo, pero luego insiste con el sesgo y con la deshonestidad intelectual, hay que decirlo, ¿no? Y termina, por ejemplo, definiendo en condicional, ¿no? Dice, a partir del análisis realizado, el informe concluye que lejos de tratarse de incidentes aislados de excesos policiales y militares individuales, el uso ilegítimo de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad peruanos apuntaría a una respuesta estatal deliberada y coordinada. Yo no me voy a cansar de decir que este gobierno fue inepto, respondió el mal, estigmatizó innecesariamente cuando lo que tenía era que tener otro discurso. Es decir, cacocracia, pues un gobierno inepto es el que nos rige. Pero la mala leche, o sea, es casi de manual marxista, agudizar las contradicciones, no querer entrar de lleno al fondo del problema, sino simplemente coger lo que les conviene para terminar con su conclusión respecto de que esto habría sido una política definida por el gobierno para matar gente, de que no habían protestas violentas, sino que fueron contadas excepciones y lo que se quería con la violencia y con la muerte era justamente meterle miedo para que no hayan más protestas. Y nosotros conocemos la incapacidad de nuestras Fuerzas Armadas, conocemos la incapacidad de la policía y también plantea, siempre en condicional, que habría un contubernio entre Poder Judicial, Fiscalía y Gobierno. Y nosotros sabemos que la misma incapacidad que muestra el Poder Judicial, el sistema de justicia, para investigar y sancionar a los responsables de las muertes, es la misma que muestra el Poder Judicial, la Policía y la Fiscalía para sancionar a aquellos que generaron violencia, quemaron aeropuertos, tomaron pistas, generaron muerte en carreteras, etc. Es la misma ineficiencia. Pero no, aquí parte justamente del contubernio. Quizás sea porque, como dice Federico Salazar, en su columna del día de hoy, lo que quieren es genocidio. Ergo, fue un ataque racista y habla justamente de este tema. Yo estoy seguro que el gobierno actuó mal, el gobierno indebidamente. Si te estoy diciendo que son unos ineptos, el inepto no puede hacer cosas buenas. ¿Ok? Pero de ahí a generar esta narrativa, como les gusta utilizar, de que fue premeditado y el tema racista, independientemente del contexto donde ocurrieron las cosas, desgraciadamente, digo, ¿no? le quita validez. Hay información valiosa, viejo. Hay información valiosa porque habla justamente de los casos puntuales que, por ejemplo, IDL ha reportado. Que claramente tú puedes ver a un militar, ¿no?, que a una distancia innecesaria apunta a un misil y dispara. Eso es un asesinato y por eso tienen que ser sancionados. Pero no sé si es la definición de ejecución extrajudicial y no sé si es que esto apunta, como sugiere
en condicional el informe de Amnistía Internacional que esto se trató de toda una puesta en práctica de un plan operativo del gobierno de Dina Boluarte. Yo no lo creo y tampoco están las pruebas acá para decirlo, pero lo sugiere, lo concluye en condicional. En fin, es una pena, digo, porque claro, también faltan otras ONGs de derechos humanos que les interese el tema, que no tengan el sesgo ideológico de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, y que también aporten al respeto y defensa de los derechos humanos. Pero, como dice Jaime Altao, pues, no solamente con un ojo, no quieras ver las cosas solamente con tu ojo izquierdo. Necesitamos que hayan también otros organismos que si quieren vean también con el ojo derecho. Claro, lo ideal serían personas que vean con los dos ojos, pero de esas hay pocas, desgraciadamente, en un mundo tan polarizado. Carretera Central. Faltaba el tema. Ok. Nos felicitamos. Te canto y te celebro y me canto, mi estimado José. ¿Por qué? Porque se dio el primer paso. Aquí lo que hemos planteado es transparencia. Y información oportuna. Lo de información oportuna no sé si es tan oportuna, pero más vale tarde que nunca. Me refiero a la entrevista el día de hoy de Mara de Asís Silva, quien estuvo en una entrevista. Ella es la jefa del proyecto de la carretera central, ¿no?, del PMO francés, gobierno a gobierno, ¿no?, que tiene como consultora a la empresa EGIS. Y salió a decir cosas muy interesantes. Aquí justamente tenemos en pantalla, ¿no? Este es el corredor verde, ¿ok? He hablado tantas veces y lo vamos a preguntar a nuestro invitado, entre otras cosas, respecto de cómo se fue generando este proyecto. Pero yo aquí quiero aprovechar, el tiempo me gana, quiero aprovechar rápidamente para comentar lo que dijo. Me parece importante. Hay otra cosa previa. Conversaba con una persona que está en un tema de gobierno a gobierno también, pero en otros proyectos, y me decía, claro, yo le decía, ¿cómo no pueden salir a hablar? O sea, ¿cómo una transparencia que sería fundamental en los gobiernos de donde provienen los PMOs no lo hacen aquí en el Perú? Primera respuesta, que no me parece un argumento válido. Es parte del acuerdo si es que el MTC no nos deja hablar, o sea, la contraparte, ¿no?, el órgano ejecutor no nos deja hablar, nosotros no podemos. Bueno, un gobierno pues como el francés, como el inglés, no debería firmar un acuerdo gobierno a gobierno con esa condición, ¿no? Es decir, no puedes perder el estándar que tienes en tu propio país para firmar un PMO de un gobierno a gobierno y quedar supeditado a que el MTC peruano te diga cuándo puedes hablar, cuándo puedes informar, qué cosas puedes informar. No hemos avanzado nada, ¿no? Si es que el problema antes era opacidad y corrupción, ahora volver a lo mismo, medio complicado, en fin, pero parece que el MTC se lo permitió. Se lo permitió, no quiso conversar con nosotros, no hay problema, es su derecho, a mí no me importa tener primicias ni macanas. A mí la primicia no me importa, a mí lo que sea transparente y público. Si es este programa, otro canal, una radio, quien sea, enhorabuena. Eso es lo importante finalmente, que salgan y comuniquen el tema. ¿Qué dijo rápidamente? El 5 de mayo, como acá lo hemos comentado, se entregó el perfil del trazo consolidado de revisión Provías Nacional. Eso está en revisión, pero curiosamente dijo que ya tenía más o menos una fecha estimada para la aprobación, Provías. Es una aprobación bien jalada de los pelos, ¿no? Porque han trabajado en pared con Provías, es decir, Provías prácticamente es juez y parte, es decir, colaboró, estuvo de la mano con PMO y ahora le tiene que dar el visto bueno al proyecto. Luego dijo que ahorita sale la licitación para el proceso de los estudios de minería definitivos y que el estudio definitivo de ingeniería se estaría licitando ahora en julio, agosto y estaría listo para finales del próximo año. Dijo, cumpliendo cronograma con Provías y MTC. Aquí lo tengo entre comillas. Luego dijo algo interesante, porque aquí el tema que yo he planteado es cuándo se aprobó la viabilidad económica, la factibilidad de este proyecto y el MEF le dio visto bueno, era porque había un trazo previo, el del Gore Junín. Ella dijo, la ley 2018, se refería creo que a una ley del 2017, ¿no?, que se aprueba en Consejo de Ministros, lo firma Pedro Pablo Kuczynski y lo firma Martín Vizcarra como ministro de Transportes y Comunicaciones. Ahí se definió que el Gore Lima genere un trazo y el Gore Junín genere otro trazo. Gore Lima no lo hizo y el Gore Junín sí lo hizo, ¿ok? El tema de la chutana, que es algo que creo yo debería plantearse, debería evaluarse, nunca se ha evaluado y el argumento del PMO es claro, agarrarse de la decisión del MTC. Como no entregó su proyecto y además los proyectos iniciales, mírense ustedes la falta de lógica. Por un tema administrativo, ese decreto supremo que planteaba de urgencia la carretera nacional definió, es decir, se ciñeron a que la carretera central inicie en la actual carretera central y termine en la actual carretera central. ¿Por qué se dejó de lado la posibilidad de investigar Ollón,
la posibilidad de investigar Canta, la posibilidad de investigar la viabilidad de Lunahuaná y finalmente el tema de La Chutana. Así surge el tema. Claro, el Colegio de Ingenieros y el GORE Lima sobre todo demora, pero el Colegio de Ingenieros lo ha venido planteando desde antes. Pero la pregunta es ¿por qué el MTC, sobre todo cuando el GORE Junín presenta su documento, se firma el PMO, los franceses revisan el informe del PMO y le dicen al MTC, oye, este proyecto no sirve? ¿Por qué ahí el MTC no dijo, bueno, aprovechemos esta situación porque el presupuesto que nos han dado de 11.000 millones es para el GORE Junín? Aprovechemos, demos un paso atrás y abramos el abanico para ver las mejores posibilidades, como por ejemplo La Chutana, que el Colegio de Ingenieros sostiene es la mejor posibilidad. El MTC no lo hizo y la consigna fue, salvemos el proyecto. ¿Cómo salvemos el proyecto? Busquemos 11 posibilidades que inicien y terminen en la carretera. Pero nuevamente la pregunta es, ¿por qué no tiraron para atrás el proyecto sabiendo que la viabilidad económica la había dado el MEF para un proyecto que ya no es tal? El Corredor Verde ha cambiado totalmente. Esto le pregunta Lourdes Tupac Yupanqui a la representante del PMO Francia. ¿No? Le pregunta, ¿cuánto ha cambiado del proyecto GORE Junín al actual trazo del Corredor Verde? ¿Qué respondió? Nuestro proyecto no es una variante, es una autopista de montaña, la primera autopista de montaña del Perú. Es un megaproyecto para América Latina y para el mundo también. Es uno de los 3 grandes proyectos en infraestructura vial que hay ahora mismo. Y es un proyecto nuevo. Dentro del mismo espíritu del trazo de preinversión fue que se ha elegido este corredor. A ver, ahí. Es importante, ¿no? Porque en vez de reconocer que el GORE Junín se cayó del todo y que ellos plantearon 11 opciones distintas, o sea, ha podido ser un poco más transparente, ¿no? Y decir, no, ese trazo del GORE Junín era un desastre, lo hemos debido empezar de cero. Ahí quizás la pregunta hubiese sido si es que valía continuar o no con la factibilidad inicial de la viabilidad del proyecto económico o había que regresar. Pero luego dice y lo admite claramente, dentro del mismo espíritu del proyecto del trazo de preinversión, es decir, del GORE Junín, es que se ha definido y erguido este corredor. Mi pregunta es, ¿quién le dio la autorización para, digamos, son jueces, magistrados constitucionales para buscar el espíritu del decreto supremo que hablaba de un trazo y ahora lo han cambiado? Es lo que me llama la atención. Pero bueno, aquí estamos con Carlos Extremadura, exministro de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Martín Vizcarra. Señor Extremadura, un placer tenerlo por acá. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hugo. A ver, cuéntenos un poco, digamos, ¿usted cuánto conoció de este proyecto estando en el ministerio? Habida cuenta también que, claro, también participó del ministerio cuando estaba primero Martín Vizcarra como ministro y luego ya Martín Vizcarra como presidente, pero entiendo el señor Trujillo como ministro. Sí, mira, aprovecho un poco. Obviamente yo he estado como viceministro un periodo más largo que de ministro. Ministro fue un periodo muy corto. Hemos tenido varios logros, principalmente ya que has mencionado el Club de la Construcción, por ejemplo. Hemos erradicado esas malas prácticas que se tenían, que hasta el día de hoy no han logrado felizmente revertir el gobierno nefasto que tuvimos con el señor Castillo. Hemos ahorrado casi 2.000 millones en licitaciones. Hemos cambiado también la forma como enfocábamos los arbitrajes y hemos ahorrado casi 1.500 millones ahí hasta donde yo he estado. Y así, en diferentes rubros hemos tenido varios logros, de lo cual, como te digo, yo me siento orgulloso de haber servido en el Ministerio de Transportes, no solamente con el ingeniero Trujillo, con la señora María Jara y con el señor Carlos Lozada. Así que yo he estado durante todo ese tiempo, como te digo, viendo todos estos temas. Yo le voy a hacer recordar porque yo fui en un programa en Canal N, quien denuncia el Club de la Construcción, y lo invité a Martín Vizcarra en ese momento de MTC y ya, digamos, saliendo porque había habido este choque con el presidente y se iba de embajadora Canadá. Y le pregunté claramente, ¿no? Porque, claro, nosotros habíamos expuesto este tema, pero yo le pregunté, y lo recuerdo claramente, porque siempre han repetido ese tema, pero yo le pregunté por qué no denunciaba. ¿Por qué no había exigido que los procuradores del MTC denuncien al Club de la Construcción? Y él me dijo claramente, ahí debe estar grabado, que prefería que eso lo haga la Fiscalía y no lo hizo la Procuraduría. Entonces, pareciese que se hizo un poco
hacia los medios, pero no se tomaron medidas reales. Bueno, eso tendrías que preguntarle al ingeniero Vizcarra, la verdad, porque... Claro, pero usted me lo ha contado como un logro y al final, empresas del Club de la Construcción, claramente ICSA y Obrainsa, fueron las que acusaron a Martín Vizcarra de haberle dado una coima. Así es, pero a ver, te explico un poco lo que yo sí hice. Yo puedo responder lo que hizo Carlos Extremadoiro. Yo sí fui a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque en algún momento también se denunció que las empresas del Club de la Construcción seguían participando en las licitaciones. Y era un poco sentir como que la persona que te había violado seguía viviendo contigo y estabas obligado por ley. Entonces fui a la Fiscalía para pedir que de una vez digan cuáles son las empresas que se habían sometido a la colaboración eficaz para que sean inhabilitadas por el OCE. Mientras no tengan una inhabilitación, lamentablemente, legalmente no puedes impedirles la participación y si participan, bueno, podrían ganar en algunas ocasiones. Entonces, eso sí hicimos nosotros. Ahí están los fiscales, está el procurador que me acompañó, así que esas son las medidas que sí tomamos para... Pero no dejaron igual de seguir contratando, es decir, a Odebrecht se le permitió seguir contratando, después hubo idas y venidas, y entiendo que algunos de la Club de la Construcción, tenemos un reportaje por salir, han cambiado de nombre y siguen contratando. Lamentablemente, como te digo, mientras la Fiscalía no suelte esos nombres oficialmente, el Estado, la OCE, que es el organismo que tiene que sancionarlos e inhabilitarlos, no puede hacerlo y las entidades no pueden impedir su participación. Sí conocemos eso y, como te digo, es frustrante desde el punto de vista de un funcionario público tener que estar trabajando con esas empresas, ¿no? Correcto. Un poco, déjeme llevarlo por favor al tema de la carretera central. ¿Qué usted recuerda? ¿No? Porque Ministerio de Transportes y Comunicaciones, usted entra... Ahí mismo que entra Martín Vizcarra al gobierno, al MTC, usted como asesor desde el despacho ministerial. Luego va a la RCC, pero que también tenía vinculación al MTC, que trataba el PMO con los ingleses. Y del 2018 a julio del 2020 fue viceministro de Transportes. De julio del 2020 a noviembre del 2020, cuando ese periodo corto de Merino y que luego entra Sagasti, obviamente usted ahí deja el cargo. ¿Cómo surge este tema y por qué inicialmente se firma un decreto supremo acotando la nueva carretera central a que empiece y termine en la actual carretera central? A ver, te explico. Cuando uno genera, ya te voy a hablar como ingeniero especialista en proyectos. Cuando uno genera un proyecto de inversión, lo que te exige el MEF, por una normativa interna, es que tú pongas un trazo, precisamente, ¿no? Para poder controlar también cuando hay alguna variación en ese trazo, por X motivos. En este caso entiendo, no tengo el detalle, que se ha modificado el trazo por temas de restos culturales y por temas geológicos de posibles deslizamientos en algunas de las laderas que había planteado el estudio del Gore Junín. Así es. Entonces, uno sí, dentro de cualquier proyecto se presentan estos inconvenientes y es factible hacer el cambio de trazo. Y si ese cambio de trazo te significa una modificación muy sustantiva, vas a una verificación de viabilidad, que se puede hacer en cualquier momento, incluso durante la ejecución del proyecto, se hace una verificación de viabilidad en diferentes aspectos, técnico y también el económico. Ahora, tengamos en cuenta una cosa, ya no estamos... Sí, pero perdón que lo interrumpa, porque, a ver, ahora ha entrado, creo que desde el año pasado, pero recién ha entrado a los medios la posibilidad de la chutana, pero mi pregunta es, siempre usted me dice que se hace un trazo inicial, pero ese trazo inicial ya marcaba, digamos, supeditar la nueva carretera central al trazo ya establecido. ¿Por qué? A ver, te explico un poco. Cuando nosotros hemos encontrado, por ejemplo, proyectos como la Ramiro Prelé, que por favor la vamos a tocar también porque es importante para el análisis, y después de la Ramiro Prelé se entregaba querían hacer un túnel de 10 kilómetros simplemente para volver al mismo trazo de la actual carretera central. Entonces, cuando nosotros hablamos del nuevo trazo de la carretera central, estamos hablando de la misma carretera central porque estamos haciendo una variante. Lo que plantean, por ejemplo, lo de la Chutana, está bien, pero es una carretera de la Chutana a Pachachaca, ¿no? Es otra carretera, como lo es Cantahuayay, como lo es Acos. Pero entonces usted reconoce que es una variante de la que se ha planteado. Lo que se ha planteado es una variante de la carretera central y por eso es que lleva el nombre de la nueva carretera, o sea, el nuevo trazo de la carretera central o la nueva carretera lo que pasa central. Es que la representante del PMO ha dicho hoy justamente que no es una variante, pero bueno. No, es que es una variante. Tú mismo lo estás planteando porque es parte Por eso me llamó la atención que no lo... Pero bueno. Claro, no, yo te hablo porque yo tal vez no conozca bien el sistema de inversión pública peruano, ¿no? Perfecto. Entonces, yo sí lo conozco, entonces te lo estoy planteando como te digo. Entonces, digamos, la decisión inicial fue una variante. La decisión inicial que se plantea por parte del Gore Junín fue hacer esta variante. O sea, eso es lo que plantea el Gore Junín, que es la única alternativa que teníamos sobre la mesa en el momento de la evaluación.
Después, como tú dices, ha salido ya la que estaba sosteniendo el gobierno regional de Lima Metropolitano. Sí, pero la de Gore Lima, perdón, señor Extremadura, la de Gore Lima también tenía que estar supeditada a ese inicio y a ese trazo del Gore Junín. O sea, también se le pedía que sea una variante. No, en el caso de Lima sí estaba siempre planteando un trazo distinto. Entonces era otra carretera, otra vía alterna, digamos. Ok, pero, correcto, ok, pero empezaba igual en carretera Huaycán, igual que justamente la del Gore Junín, pero claro, terminaba en Pachacayo y luego había un ramal que iba a terminar justamente nuevamente en Loroya. Es así, cuando la del Gore Junín siempre terminaba en Loroya. Claro, no, la de Pachacayo, o sea, ya estás en la carretera, digamos, en la longitudinal de la sierra, ¿no? Entonces ya ese trazo ya existe. Ok. Entonces lo que se estaba planteando por parte de Junín era hacer un trazo que llegaba hasta cerca de Loroya y de ahí se tenía que subdividir, de acuerdo al flujo de vehículos, en dos. Una que va hacia el norte, que es el evitamiento de La Oroya, precisamente, que es algo de 32 kilómetros, y otro trazo que va de Río Blanco hasta Huari, que empalma también con la carretera existente. Ahora, lo que nosotros tenemos que fijarnos, y un poco seguramente vas a tener la oportunidad de entrevistar a alguien que te dé más detalle técnico de lo que están haciendo ahorita, pero lo que tenemos que fijarnos es realmente a dónde van los flujos de vehículos. Eso es lo más importante, o sea, porque yo no sé si lo ideal sea que los carros bajen hasta La Chutana y luego ingresen estos 10.000 vehículos a la Panamericana Sur si su destino final es, por ejemplo, Santa Anita o es el Callao. Entonces tenemos que hacer una modulación, y eso debería ser parte del PMO, donde se diga, ok, los vehículos vienen, pero ¿de dónde vienen? ¿Vienen de Huancayo o vienen de la Selva Central? ¿O vienen de Huánuco? ¿Qué volúmenes vienen de cada zona? Y con eso nosotros podemos determinar a dónde tenemos que llegar con nuestra carretera. Pero entonces usted coincidiría que se necesita acceder a la información para definir, pero parece que ya está todo definido, señor Extremadura. Por eso, entonces si está definido, tiene que estar eso como contenido mínimo. Porque si no es observable, como te digo, yo mismo lo observaría porque, o sea, ahí tenemos que nosotros, yo tengo que solucionar, en el INVIERTE-P yo tengo que solucionar una necesidad. Y mi necesidad es salir de A y llegar a B. Y lo que tengo que buscar es cuál es la mejor alternativa. Se planteó, por ejemplo, la del Gore Junín, que no era la mejor porque tenía problemas geotécnicos, pero la puedo hacer un poco más con lo que plantea el Corredor Verde. Y desde su punto de vista, el tema de La Chutana, ¿es viable? ¿Se tendría que analizar? ¿Valdría la pena abrir? ¿O hay que quedarse siempre en el tema de que sea una variante de la actual carretera? Mira, yo te diría, por ejemplo, mira, si nosotros pensamos que esta inversión que vamos a hacer es una inversión a muy largo plazo, porque no la vamos a volver a hacer en muchos años, y vamos a tener una Lima que va a ser una megápolis, que se va a conurbar desde Mala hasta, no sé, hasta por lo menos hasta Ancón o más arriba, con la entrada de Chancay. Entonces vamos a tener la necesidad también de una carretera que alimente, que estos productos que vienen del centro alimenten también a todo el cono sur. Acuérdate que también se tiene, por ejemplo, planteado el puerto de ¿cómo se llama? De Pucusana. El puerto de Pucusana. El puerto de Pucusana, para atender toda la carga que tiene que atender a todo el cono sur. O sea, tenemos varias cosas que resolver. El tema del agua para Lima se está volviendo crítico y nadie le da bola. Y en algún momento... ¿Pero qué me dice entonces? De acuerdo al crecimiento que usted proyecta para Lima, usted dice que las dos van a ser obras, pero si hay que elegir una llegada a Lima hoy, ¿cuál sería? No te lo puedo decir porque tengo que ver el estudio de tráfico. Si yo traje una lámina, no sé si la pueden presentar para que nos den una idea. No sé si la tenemos, José. Para que nos den una idea de cuáles eran los flujos que se tenía hace algunos años, pero como te digo, con un crecimiento. La tenemos ahí, en pantalla. Para una ciudad que va a tener 20 millones de Acércame la habitantes. tele, porfa, caballero. Ya, entonces, si puedes ahí apreciar, por ejemplo, cuando se está poniendo, ya que has hablado de las vías alternas, ¿no? Tú tienes la vía alterna que va por Pisco y baja de Huancayo. Esa vía se supone que debe desviar un 5% del tráfico. La vía que viene de Huancayo directamente a Cañete te desvía de lo que es la carretera central 5%. Pero aún en un futuro con todas estas alternas, la carretera central actual mantenía un 40% del flujo de vehículos. O sea, los vehículos de origen-destino te dicen, yo estoy usando esta carretera porque yo voy, como te digo, a Santa Anita. Si me hagas una nueva, yo me voy a quedar en esa. Yo tengo que ir por ahí porque mi destino es Santa Anita o es el Callao. Eso es importante, ingeniero, porque eso es justamente lo que no se ha planteado, porque me queda claro que la carretera actual va a seguir funcionando, entonces hay que ver cómo se van a distribuir los flujos. Entonces, ese 40% debería absorberlo la nueva carretera central. Otro tanto de 33% es Cantahuayay, y quiere decir que muchos vehículos bajan porque quieren ir seguramente al Callao. Eso es lo que nos tiene que arrojar el estudio de tráfico
que nos tiene que entregar el PMO. Pero yo deberíamos creer que ya lo tienen hecho y por eso han definido el corredor verde. Exactamente. ¿Y por qué no lo hacen público? ¿Por Mira, qué esperan asegurar la aprobación de Provías sin soltarlo al público para que comente? Es como quien dice, bueno, te lo muestro cuando ya lo aprobaron y si hay observaciones, piña. No, a ver, te explico un poco. Lo que pasa es que como esto es un proceso que está en revisión, yo me imagino, estoy especulando porque no tengo el detalle, pero yo me imagino que una vez que tengan el producto, como dices que ya lo van a aprobar estos días, recién lo pueden presentar, porque si está en evaluación puede ser que haya modificaciones y presentarían un producto inconcluso, ¿no? Y después me dice que siempre se pueden hacer observaciones de qué tipo. O sea, se puede plantear, porque por ejemplo, si ese estudio de tráfico está mal hecho y no nos demuestra que lo que vamos a nosotros atender, o sea, no va a satisfacer la demanda de la mayor cantidad de vehículos, definitivamente van a tener que plantear alguna variación. Y ahora, yo, como te digo, dentro de mi análisis me parece un poco difícil que tengamos que salir con todos estos vehículos a la carretera Panamericana Sur, que ya está congestionada, y meterle 10.000 vehículos más para que después regresen por el centro de Lima para poder llegar o al Callao o a Santa Anita, ¿no? Antes de hacer algunas preguntas finales de la metodología, quiero plantearle también entonces una pregunta. Regresa al actual del corredor verde, por favor, José. En el corredor verde, cuando llegamos justamente aquí al tema de Cieneguilla, lo que han hecho es un interconector, es decir, eso va a ser un trébol. Claro. Y si va a ser un trébol, ¿quién va a controlar? Porque los camiones van a terminar al sur, es decir, van a cruzar el valle de Cieneguilla, Pachacamac y Lurín para llegar a la Panamericana Sur. ¿Eso no lo ha tenido en cuenta el corredor verde? No te podría dar el detalle, pero eso lo regulas. O sea, tú pones ahí prohibición de, por ejemplo, vehículos pesados, solamente vehículos livianos. ¿Y funcionan las prohibiciones de nuestro país? La policía las hace funcionar a veces, así que eso es lo que tenemos que cuidar. O sea, pero no sabemos si es que la van a prohibir o no. Quizá el plan justamente radica en copar y impactar tremendamente ese valle que va de Cieneguilla para Chacamac, porque ningún camión va a quererse venir al centro de Lima, a Ate, para de ahí tomar la Panamericana Sur y ir a la zona industrial que hay en Lurín, en Pachacamac y en la zona de La Chutana. Claro, pero por eso te digo eso, o sea, el estudio de tráfico es el que te va a determinar cuál es el real destino de todos estos vehículos. Así que es lo mismo que me dices, pero en el sentido inverso, ¿no? Entonces, todos esos aspectos tenemos que tener en cuenta y tenemos otra lámina también que tampoco no he visto que nadie la haya mencionado y que no lo han analizado. Aquí la vamos a tener a pantalla total. Muéstrala, por favor. ¿Pero de qué va? De lo que es la Ramiro Prealé. Tú sabes que la Ramiro Prealé es una carretera que ha sido concesionada hace muchos años y todos estamos pagando el peaje cada vez que transitamos por esa vía. Sin embargo, esta vía está inconclusa. Es más, generó todo el problema de la inundación de Pero sin embargo, esta carretera no necesita, dice, la terminación de la Ramiro Prealé. Dice que con lo que está hecho ya pueden aplicar la nueva carretera. Exacto. Entonces, a eso voy. Nosotros tenemos casi 10 kilómetros, 9.6 kilómetros ya asfaltados. Sí. Hasta ahí. De ahí para arriba, hasta el kilómetro 24, tenemos estos 14 kilómetros que están en tierra, ¿no? Que se ha hecho el dique y ahí prácticamente se ha quedado. Y no se ha terminado el último tramo del kilómetro 24 al 29 porque tenemos ahí 3 interferencias, la urbanización Los Girasoles, la hidroeléctrica y el Colegio Mayor, que no se pueden mover, al menos la hidroeléctrica no. Entonces, ¿qué sucede? El contrato de concesión que tiene el municipio con el concesionario, no recuerdo ahorita cuál es. Porque es Brookfield, es Odebrecht. Ya, si es Odebrecht o no sé, bueno, Rutas de Lima, no sé quién. Entonces ellos tienen ahorita la caja, pero no invierten porque el contrato dice que mientras no le entreguen todos los predios, ellos no están obligados a terminar la carretera. Si nosotros, por ejemplo, ahorita sacamos a través de esta variante, todo ese tramo rojo ya no se necesita y puedes hacer una reducción de meta y lo puedes obligar al concesionario a que inmediatamente invierta y termine la Ramiro Prealé y vas a tener una pista de 4 carriles con continuidad. Pero usted me da la clave porque nuevamente en este contrato del PMO francés, ¿quién se obliga a hacer el tema de las expropiaciones es el Estado? Y hemos visto claramente que el Estado es incapaz. Una muestra la que usted me acaba de plantear. ¿Qué seguridad tenemos de que esto no demore, no 5, sino 10 años, 12 años y sea algo parecido a lo del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, con las multas y penalidades que vamos a tener que pagar por la incapacidad de expropiar? Mira, nosotros, por ejemplo, cuando yo estuve en el MTC, levantamos el nivel de expropiaciones de más o menos 1.800 predios a casi 10.000. Nuestra meta era llegar a los 10.000. No sé si lo han mantenido durante los sucesivos gobiernos, ojalá que sí, pero eso nos daba la capacidad de poder tener una celeridad. Ahora se han hecho algunos cambios normativos también para proyectos especiales en el PENIC, desde el PENIC del 2019,
creo que lo han recogido en la nueva versión, y creo que también han sacado una normativa reciente para poder incentivar a los propietarios a vender más rápido los terrenos. Entonces sí hay una mejor capacidad, porque hemos aprendido del privado cómo es que ellos liberan más rápido que nosotros, ¿no? Ingeniero, tengo que ir terminando, pero hay una pregunta, ¿no? Porque, digamos, cuando el PMO revisa el Gore Junín y dice que finalmente no va, comienzan a evaluar 11 posibilidades y terminan con este corredor verde. Mi pregunta es, ¿no justamente lo que se tenía que hacer era retroceder y finalmente si es que? Porque incluso el contrato del PMO francés dice claramente creación de la carretera central Huaycán, Cieneguilla, Santiago de Tuna, San Andrés de Tupicoche, de Mid, el trazo del Gore Junín, es decir, esa es la naturaleza, el espíritu del contrato. Ahora resulta que el PMO con el MTC le han encontrado un nuevo espíritu y del Gore Junín han hecho el corredor verde. Con la salvedad además que 11.000 millones fue lo que le dio viabilidad el Ministerio de Economía y Finanzas. Aquí estamos hablando de 40 o 50 kilómetros más. Si superase los 11.000 millones al doble, igual la viabilidad continúa, porque me parece muy peligroso. Mira, te voy a poner el caso, por ejemplo, ya que has mencionado a los ingleses, que te aclaro que los ingleses son recién hace un año y yo trabajaba hace 4 en reconstrucción. Pero, a ver, te aclaro. Por ejemplo, los hospitales que tenían un perfil mal hecho, y por decir que costaban 200 millones, han terminado costando prácticamente el doble. O sea, ya el sistema del INVIERTP no te evalúa tanto la relación beneficio-costo para... Sí, pero ahí el proyecto es el mismo, pues, ingeniero. Claro. El proyecto es un colegio. Así es. Aquí estamos hablando de una carretera con un trazo que termina siendo otro y no sabemos cuánto más va a costar. Claro, pero es que está satisfaciendo una necesidad que sigue siendo la misma. Entonces, ahora, pero mira, un poco recogiéndolo tu preocupación, hoy día justamente ha salido, he visto ahí en El Peruano que ha salido unas directivas que ha sacado el gobierno respecto a cuál es el límite máximo que se puede aprobar, ¿no? Y dice que hasta un 40% se puede aprobar las modificaciones. Ergo, si esta carretera vale más el corredor verde que los 11.000 millones iniciales, 40% más no debería poderse aprobar. Claro, no debería poderse aprobar. Interesante. Ahora, no sabemos el costo total porque no lo quieren informar. Mira, esto, como te digo, recién se va a saber cuando tengas un estudio. Por eso también... Lo tienen el estudio definitivo, está en Provías. No, el estudio definitivo recién lo van a hacer. Lo que tienen es la revisión... No, claro, tienen... estudio definitivo ellos le llaman, pero obviamente después viene el estudio de ingeniería. Usted se refiere a ese. Claro, ese definitivo recién lo van a hacer en julio. Ese es el que te da los números finales, lo cual tampoco... Bueno, pero entonces definimos la construcción de una carretera sin tener los números finales. No, es que el perfil te da un aproximado. Ok. Y el otro te va a dar... Ahora, por ejemplo, será el perfil? El otro trazo, por ejemplo, no tiene por eso para mí lo ideal sería que alguien que destine en un presupuesto, termine en la chutana y evalúen naranja con naranja para tomar la mejor decisión y no ceñirse a un decreto supremo que dijo que debía pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por allá, cuando la importancia, usted lo ha dicho, el fin, la necesidad que se quiere, lograr es el tránsito hacia el centro del país. No, pero del centro del país a un punto en la ciudad de Lima. No necesariamente, eso me parece una palomilla, porque la carretera central actual va a seguir. ¿Por qué no buscar otra vía dependiendo de los flujos de tránsito, como usted dice? Exacto, es que eso es lo que nos debe mandar. O sea, no podemos hacer un juicio a priori mientras no conozcamos ese estudio de tránsito. Y un diseño que tienen que hacer ellos, porque ahora tenemos las herramientas para hacerlo de manera digital, de una manera mucho más exacta que el cuadro que yo les he mostrado hace rato. Esperemos entonces que haya más transparencia, como también la pide el exministro Extremadoiro. Una última. ¿Tiene usted... Queda claro que las acusaciones de Roca quedaron finalmente en el agua, usted incluso dijo que le iba a denunciar, ella recula, pero usted estuvo siempre vinculado a Martín Vizcarra desde el gobierno regional y usted habló del Club de la Construcción. Yo le quería preguntar si es que usted está incluido en las investigaciones por el tema del Hospital de Moquegua y también justamente por el proyecto que, viendo su CV, veo que también estaba justamente, involucrado, Proyecto Pasto Grande. Sí, a ver, te explico un poco. Todas estas cosas, o sea, el tema con la señora Roca fue un chisme mal contado. No perdamos tiempo con Roca, por favor. Te lo aclaro rápido porque, o sea, siempre repiten eso, si me permites. Mira, eso fue, se escuchó el rumor de que había un colaborador eficaz que decía ser amigo de Martín Vizcarra y que era ingeniero y que decía que había recibido dinero para el señor Vizcarra. Resulta que cuando escucharon ese chisme, dijeron,
Carlos Extremadura. Y no era Carlos Extremadura, era el señor José Hernández, me parece, ¿no? Ok. Que es el que está de colaborador eficaz. Ok. Entonces, con eso cerramos ese tema. Perfecto, pero ese me ha tocado el tema ya directamente del pago ilegal de la coima que habría pagado justamente la empresa ICSA. Así es. Por el hospital, ¿verdad? Me parece que sí, la verdad no tengo los detalles. Ok, pero usted reconoce, o sea, ¿usted cree que efectivamente hubo un pago ilegal a Martín Vizcarra? Yo, hasta donde yo he visto y hasta donde yo sé y hasta donde, digamos, he trabajado con el señor Vizcarra, nunca he visto un gesto que me lleve a pensar que eso es verdad. ¿Usted sigue vinculado políticamente a Martín Vizcarra? Si es que llega al poder, ¿regresaría o no? No, yo soy un técnico que he trabajado con muchos gobiernos, de izquierda, de centro, de derecha, y he trabajado también con el ingeniero Vizcarra porque, obviamente, por mi conocimiento y mi experiencia, que tengo 35 años de ejercicio profesional, casi 20 de los cuales lo he hecho entrando y saliendo a la administración pública, me permiten apoyar. Y para mí, yo sí le voy a agradecer toda la vida al ingeniero Vizcarra darme la oportunidad de haber trabajado para el país. Yo no creo que le agradezca mucho, pero a usted sí le agradezco por haber venido, porque son pocos los que vienen al programa. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a una breve pausa y venimos con el final. No se muevan.